medida, y especialmente esto que les pongo aquí, una estimulación a la medida. Algo que puede sonar un poco humorístico, pero hoy por hoy es posible que hagamos una oferta personalizada para cada uno de los usuarios o cada uno de los candidatos que demandan un tratamiento de habilitación auditiva. Y partamos de la definición que siempre manejamos de qué es el implante coclear, y todos estamos alineados con esto, ¿no? De que es un dispositivo electrónico que permite habilitar o brindar una mejor percepción auditiva a niños y adultos con sordera neurosensorial severa o profunda. Y ahora estaremos en los detalles, pero quiero detenerme en tres cosas. Uno, vieron que decimos percepción auditiva, no decimos restaura la audición o devuelve la audición o permite oír, no. El sistema de implante coclear solo abre las puertas a una entrada sensorial, a la percepción a través de uno de los sentidos que basa en la audición. Después veremos dónde será la audición. Niños y adultos, esta es la candidatura que ya se ha expandido y habiendo comenzado con implantaciones en adultos o en muchos centros que se inician, a veces comienzan con adultos porque necesitan validar sus procesos, validar su equipo de atención al tratamiento, y el menor riesgo lo tenemos en la población adulta, pero hoy por hoy ya es un tratamiento indicado a pediátricos y adultos y a pediátricos dependiendo de la regulación, podría ser hasta de un año o menos de un año en Europa. Hipoacusias neurosensoriales severo-profunda ha sido otra ampliación de la candidatura. Comenzamos solo con implantaciones de pérdidas profundas, bilaterales, y ahora veremos que esto ha cambiado un poquito y por qué. Recordemos de forma muy gráfica qué es lo que hace el sistema de implante coclear y cómo puede establecer esta conexión entre esta entrada de sonoridad y nuestra conducción de estímulo eléctrico a través de la vía auditiva para llegar a áreas de procesamiento central, donde el implante solamente va a ser ese salto, ese puente o ese bypass entre la información acústica y la conducción del estímulo eléctrico. Y estamos sustituyendo entonces este órgano periférico. Pero yo les decía recién que oído no es lo mismo que audición. El implante coclear sustituye sí al oído. Podríamos decir que reúne todas las funciones de oído externo, medio e interno, pero en ningún momento va a ser la audición, porque la audición sabemos que se va a dar en áreas verticales. El oeste ya la vía de ascenso a áreas verticales. Y trayéndoles ahora a la mente esta imagen muy gráfica, pero siempre tenemos que tenerla en cuenta para recordar que el implante coclear es un sistema de estimulación eléctrico. Y ahora cuando hablemos de ampliación de candidatura, veremos cómo podemos combinar el rol de la estimulación acústica, la estimulación eléctrica, pero siempre teniendo en cuenta esta gran diferencia que tiene el implante coclear a otros sistemas de estimulación auditiva, como pueden ser los audífonos o prótesis auditivas o auxiliares auditivos convencionales. ¿Bien? Entonces, esto es lo que hará el implante coclear de una forma muy esquemática. Terminar dentro del oído, dentro de la rama timpánica, liberando esos impulsos eléctricos bifásicos que, dependiendo de cómo se codificó la señal acústica de la información que el sistema pudo extraer de los parámetros acústicos como la intensidad, la frecuencia, el tiempo, va a hacer esas liberaciones. Y de una forma casi mágica podríamos decir, porque las pistas son muy limitadas, y muchísimo más limitadas que una audición normal, las terminales del nervio auditivo, las células del ganglio espiral, van a ir capturando esa estimulación eléctrica de distintos niveles para poder reproducir la tonotopía y de alguna forma conducir
información parcial que luego el cerebro se ocupará de codificar, de integrar, de interpretar y de crear esa imagen auditiva, para que vean lo complejo que es y todo el trabajo que tiene que hacer el usuario de implante coclear. Y esto sería el sistema completo, con su componente interno, sus componentes externos, que hoy por hoy existen muchos modelos, dependiendo de dónde lo queremos llevar. Luego podrán ver algunos aquí, si en el cuerpo, si detrás de la oreja, si escondido, si invisible. Pues la innovación en el área del implante hoy permite tener una gran diversidad de productos y ya por ahí empezamos a adaptarnos a lo que el futuro usuario, el candidato, está demandando. Si es un pediátrico, si es un adulto, qué estilo de vida tiene. Eso nos va a obligar a hacer una selección de ese sistema, cómo es la anatomía, si tiene demandas específicas, si hay alguna malformación, qué tipo de electrodo tenemos que seleccionar, si tenemos una cóclea con ciertas limitaciones, o si tenemos que tener un posicionamiento especial para hacer una estimulación específica. Eso es a cuanto a la selección. Pero si volvemos a lo que aporta el sistema, yo les diré que esto es lo que aporta. La información que buscamos desde la tecnología que sea de la mejor calidad y la mayor cantidad de información posible, acústica, pero en una modalidad eléctrica. Algo súper difícil para nuestra audición de poder interpretar una señal desconocida, como es la señal acústica, a través de una modalidad desconocida, que es esta estimulación eléctrica. Pero todo ese milagro lo logra hacer el cerebro. Pero tenemos que ayudar un poquito más. Y la tecnología hoy está ayudando mucho, porque los beneficios de los audífonos ya han sido demostrados, validados, y sabemos los grandes adelantos que tenemos a oferta y disponible para nuestros pacientes en amplificación acústica. Los usuarios de audífonos cada vez se sienten más satisfechos porque la tecnología mejoró mucho, se perfeccionó en enfoque, en calidad sonora, en eliminar ruidos, en tener sistemas automáticos de ajuste. Pero el implante coclear todavía estaba un poco atrás en innovación, un poco limitado, porque la industria del implante coclear siempre se enfocó mucho en qué información extraer acústicamente para brindar las pistas eléctricas más importantes, ese trabajo que les decía, y descuidó muchos otros aspectos. Hoy por hoy, el audífono y el implante coclear se han fusionado. Podría decir que las tres compañías grandes transitan el mismo camino. La nuestra fue la primera, tuvimos el privilegio de integrarnos en corporativo como Sonova y recibir toda la tecnología de Phonak, que sabrán que es un gran líder en la industria del audífono. Pero las demás compañías también están ahora transitando el mismo camino, porque se dieron cuenta que era muy necesario, muy importante incluir en el implante coclear toda la tecnología del audífono. Por lo tanto, pues Cochlear está trabajando con D-Sound, tenemos a Neolec que se fusionó, Oticon absorbió Neolec. Medel todavía no es público, pero yo ya sé por dónde va, ¿ok? Y entonces, por suerte y por beneficio de los usuarios, va a ocurrir lo mismo, que tendremos toda la tecnología de microfonía direccional de los audífonos en el implante, la microfonía de filtrado término en el implante, la automatización, que hoy se habla mucho, ya está en el implante, ya es una realidad. Y eso ha permitido que el sistema de implante coclear se cargue de un montón de características y de funciones que antes nos parecía imposible. Quienes comenzamos hace muchos años, ya soy bastante viejita en esto, pero nos parecía muy raro hablar de
bimodalidad, de micrófonos direccionales o de enfoques variables o de automatismo, ni que hablar de conectividad en el implante coclear. Eso era algo como inalcanzable, mucho menos tampoco el pensar que un sistema de implante coclear se podría utilizar debajo del agua. Y hoy es algo de todos los días y ya es normal para todos nosotros. Entonces, año a año el sistema se carga de nuevos beneficios para los usuarios en busca de que tengan una mejor calidad de vida. Ya no solo están limitados en la calidad de la información que aportan, sino que el sistema pueda realmente integrarse a la vida para permitir una vida lo más parecida a un normalmente en todos los aspectos. No solo la información sonora, sino la interacción con el medio, las actividades, el estilo de vida, el poner colores, el poner diseños bonitos. Todo eso ayuda a que el usuario integre el sistema como parte de su forma de ser y de su estilo de vida. Y hoy quería contarles el por qué estos nuevos criterios, el por qué se dan por una innovación tecnológica y por esa validación del rendimiento que les comentaba, que ya nos lleva a abrir otros horizontes, ya no solo pensar en pérdidas profundas bilaterales, sino que pensamos también en severas profundas, pensamos no solo en adultos, sino en pediátricos, pensamos no solo en bilaterales, sino en pérdidas unilaterales, que ya se están implantando y ya están validadas. Pensamos en implantación en audición residual, algo que tampoco era imaginable antes. Si un paciente tenía arreglos auditivos, si un paciente tenía arreglos auditivos, era casi un delito ofrecer un implante. Automáticamente pensábamos solo en audífonos, en amplificación acústica, hasta que esos restos auditivos se perdieran completamente. ¿Qué decíamos? Se implanta solo aquel que tenga una pérdida completamente profunda. ¿Por qué? Porque el implante, y esto se lo decía literalmente, va a barrer, va a arrasar con todas las estructuras de la cóclea. Y en parte era real, que la técnica quirúrgica era como meter un taladro y se activa el electrodo. Hoy por hoy no, la técnica quirúrgica ha evolucionado muchísimo, se ha vuelto muy poco invasiva, se ha vuelto muy poco traumática y existen protocolos completos para poder preservar todas las estructuras que no solo pasan por el diseño del implante, que también se ha hecho muy pequeño, electrodos muy delgados, con diseños específicos que procuran ingresar a la cóclea sin tocar ninguna estructura, ni paredes laterales, ni modiolo. Pero el cirujano también se ha vuelto un artista de que implementa protocolos de vías de inserción, velocidad, medicamentos antes, durante y después, que puedan preservar al máximo las estructuras intracocleares. Porque se ha visto que aunque no existan restos funcionales, si se preservan estructuras y la inserción es lo menos traumática posible, el rendimiento después del implante también va a ser mejor con la estimulación eléctrica. También va a haber menos reacción de los tejidos que fueron menos dañados. Entonces, esto nos da un panorama de cómo esa candidatura se ha ido extendiendo, haciendo cada vez más tarde. Y si miramos el proceso de la implantación, ya conocemos ese paso a paso que vamos dando y que dura para toda la vida, hay una etapa muy importante donde esos criterios de candidatura tienen mayor peso y en donde hay que poner la mayor atención y el esfuerzo, que es en toda esta etapa preimplantación.
de poder contar con evaluaciones lo más precisas, lo más completas posibles de todos los aspectos, no solo lo audiológico, el lenguaje, la comunicación, lo médico, quirúrgico, lo anatómico, lo fisiológico, para que tengamos un perfil muy preciso, ¿sí?, en esta evaluación, y que después podamos decidir qué tipo de tratamiento vamos a ofrecer o qué combinación de todas las opciones que hoy la tecnología nos pone a disposición para dar esa estimulación personalizada que hablábamos. Entonces, tener en cuenta siempre todos los criterios, no saltarnos etapas. Esto lo habrán visto mil y una vez y siempre lo repetimos. Sigue siendo necesario el contar con toda la información. En muchos programas o en muchas situaciones puntuales de selección de candidatura, a veces los tiempos apremian, los recursos no son suficientes, tanto materiales como de personal. Y eso hace a veces que digamos, bueno, ya tenemos audiometría, es una pérdida profunda, listo, candidato implante. Pero sí debemos ser muy respetuosos con esos pacientes para que profundicemos un poquito más y podamos conocer ese perfil en profundidad y poder ofrecer algo que realmente se adecue a lo que están necesitando. Y yo les quise traer los criterios tradicionales para que nos recordemos. Les hablaba recién de FDA, de PV. Esos son los estándares internacionales que hoy por hoy aparecen en las etiquetas de implante coclear, que es lo que respaldan, ¿no?, los fabricantes. Aquellas pérdidas bilaterales que son profundas, donde tenemos promedios de más de 90 decibelios, son candidatos a implante coclear, sean pediátricos o adultos. Si tenemos pérdidas severas, severo-profundas, con promedios de más de 60 decibelios, ya ahí comienzan a haber variantes, porque FDA sí lo aprueba para niños y adultos, pero, PV lo aprueba, pero FDA todavía no aprueba la implantación pediátrica para pérdidas severas. Y cuando hablamos de pérdidas severas, verán que no solo es importante el promedio de umbrales audiométricos, sino que hay una información muy necesaria, que son los porcentajes de discriminación. Porque tenemos que asegurarnos de que este paciente con una pérdida severa no obtiene una ganancia funcional suficiente con el audífono en áreas de lenguaje. Entonces, debemos evaluar a este paciente con la mejor adaptación de auxiliares auditivos y hacer pruebas de discriminación de lenguaje para realmente tener la confirmación de que este paciente con audífonos no va a superar el 40% de discriminación. ¿Y qué pasa con las pérdidas unilaterales? Les comentaba que ya están validadas como candidatas a implante coclear por el momento en Europa o en cualquier país que se rige por este estándar europeo, y se ha visto que obtienen mejores rendimientos, en especial cuando están asociadas a los síntomas como macróticos o audífonos, que con audífonos, especialmente en discriminación del ruido. Ahora, hablamos de pérdidas profundas donde la candidatura está muy clara. Los audífonos de pérdida profunda, aunque han mejorado mucho en su tecnología, no son suficientes para un rendimiento óptimo donde el implante sí logra que ese paciente llegue a umbrales audiométricos casi normales. Pero si teníamos pérdidas severas, comentamos que era bien importante valorar los porcentajes de discriminación, porque los audífonos en muchos casos sí permiten que la pérdida severa mejore sus umbrales audiométricos, pero no mejora la discriminación. Y en esos casos el implante coclear sí nos va a permitir
dar un realce a la discriminación que el audífono no está logrando. Pero, ¿por qué no lo está logrando? Porque el audífono no puede reparar lo que está dañado. Porque el audífono no hace este puente, este bypass, no puede saltar el oído interno. Y si tenemos daño, lesión o ausencia de componentes celulares a nivel del oído interno, no nos queda otra que saltarlo, dejarlo fuera. Y es como tener esta palabra con partes faltantes. Yo la puedo amplificar muchísimo, pero sigue siendo ininteligible. Y eso es lo que ocurre cuando amplificamos estas pérdidas microsensoriales cerebro-profundas. Y la discriminación no es suficiente. Gracias. ¿Qué ocurre cuando tenemos preservación? Cada vez más hay pacientes con preservación de restos, distintos rangos frecuenciales, distintos niveles de preservación, pero no es algo que antes no existía. Sí, siempre existió. Lo que pasa es que nuestros sistemas de evaluación no eran tan precisos o tan efectivos para poder detectarlos. O hacíamos un poco caso omiso. Hoy se está poniendo mucha atención en los restos auditivos, en especial porque se sabe la importancia que tiene el componente de baja frecuencia, de graves, no solo en la discriminación, para aportarnos todos esos patrones suprasegmentales del lenguaje, sino en especial también para la música, por ejemplo, un área donde el usuario de implante coclear sigue siendo todavía muy limitado, muy carente, que le falta este rango de bajas frecuencias que da los bajos a la música, que da el sentir. Si ustedes escuchan un fragmento musical donde quitan los bajos, se vuelven evidentes, como feo, desagradable. Y si subimos los bajos, es el que nos suena, ¿no? Y es lo que le da sentido y disfruta la música. Pues, ¿qué está pasando? Que los diseños de los electrodos son les comenté, quedan muy delicados y permiten, pues, preservar todas este rango de frecuencias con audición funcional y estimular solo las áreas de medios y altas frecuencias, o bien porque hacen inserciones menos profundas, o bien por su posicionamiento que no dañan. Y en muchos casos la sola amplificación natural de estas zonas, la audición natural, da ese componente complementario de estimulación acústica que enriquece la señal al usuario de implante coclear. Para que nosotros podamos tener esos perfiles que analizábamos y poder orientar al candidato, necesitamos implementar, como dijimos, el mayor número de pruebas posibles. Sigue siendo necesario que lo hagamos. No nos pueden faltar las pruebas objetivas, pero tampoco las subjetivas. Los centros implantadores más importantes, incluso a nivel europeo, que son los que tienen más experiencia de trabajo, aunque cuenten con todas las pruebas objetivas, potenciales educados, supervisiones, nunca dejan pasar o dejan de prestar atención a pruebas conductuales. El OCD sigue siendo muy importante, las evaluaciones, reflejos de orientación al sonido, ver cómo reacciona el bebé más allá de contar con todas sus pruebas objetivas. No solo la selección del candidato, sino luego el seguimiento del implante. Entonces, siempre tener el complemento de todas las pruebas interaccionétricas, como dijimos, potenciales, supervisiones, para realmente hacer un perfil bien rico y bien preciso de esa pérdida auditiva. Y después viene el gran desafío de tomar la decisión, audífono o implante. En muchos programas existen protocolos donde
obligan la adaptación de auxiliares auditivos previo a la implantación por periodos variables, 6 meses, 8 meses o un año, como requisito. En estos programas el valor o el sentido de implementar esta demanda es porque los tiempos de adquisiciones de implantes son mayores, los tiempos de diagnóstico de los pacientes también son mayores. No podemos dejar a un potencial candidato esperando por un implante sin ningún tipo de habilitación de entrada de información auditiva. Entonces, mientras transitan estos procesos de validar la candidatura, de solicitud de los sistemas, es importante en todo momento que se mantenga esa violencia mínimamente estimulada. Nos da oportunidad también de establecer dinámicas de condicionamiento con ese futuro usuario nuclear, dinámicas de estimulación auditiva, de trabajo, de interacción comunicativa, pero luego se va a hacer mucho más efectivo con la habilitación del implante, va a ser más real. Entonces, si tienen la posibilidad, no voy a decir si tienen, voy a pedirles, busquen la posibilidad de brindar la habilitación de estimulación acústica durante el proceso, dure lo que dure, de selección y validación de la candidatura en implante coclear. No pierdan ese tiempo tantito. Y luego podrán ya decidir, ¿fue suficiente con el audífono? ¿Es efectivo? ¿Se obtiene una ganancia funcional? ¿O definitivamente sí es un candidato a implante coclear porque no llega a ese rendimiento óptimo, deseado y necesario, en especial para la atención del lenguaje? Y podemos optar por estimulación eléctrica, estimulación acústica o estimulación binaural, el poder combinar, sea en un oído eléctrico y el otro acústico, o en un solo oído, la estimulación eléctrica y acústica. ¿Y cómo toman algunos programas de implantes esa decisión? Hay muchos estudios, por ejemplo, el de la clínica de Navarras, de Pamplona, donde ellos, luego de evaluar un gran número de pacientes, de candidatos pediátricos, establecieron rangos. Entonces trabajan de forma muy rápida con estos rangos, porque si los umbrales audiométricos se encuentran en este rango, pues no va a haber respuesta con auxiliares. Podemos tener un rango dudoso. Si están en este rango, directamente va a implantación. No hacen estimulación con audífono, no pierden tiempo con audífono. Si están en este rango dudoso, sí hacen un periodo de prueba con audífonos. Y muy importante, tras una prueba con audífonos, es la evaluación con audífonos, que es algo que nos olvidamos muchas veces. Y después voy a pedir a mi colega Laura que comparta lo que ocurre en México, que lo he visto mucho, pues bueno, seguimos este requisito de adaptar auxiliares auditivos, hacemos los 6 meses porque tenemos que cumplir con el protocolo que lo exige, pero en ningún momento ni siquiera miré a ese niño para saber si el audífono era más que suficiente. Igual el niño está súper fantástico, chucho, escucha todo y puede escribir el lenguaje, pero como yo sigo mi protocolo, le puse el audífono a los 6 meses y lo puse de la implantación coclear. Entonces, no olvidarse de aprovechar el audífono, aprovecharlo para la estimulación, aprovecharlo para un trabajo enfocado con ese usuario, para poder evaluar durante ese proceso si el audífono es suficiente o no, qué progresos adquieren con el audífono. Respuesta muy eficaz en este rango y respuesta absoluta. Eso es lo que manejan allí, y bueno, y otros centros también tienen estos protocolos. Pero no toda la decisión acústico, eléctrico acústico, hay otro problema a veces. El tener que tomar una decisión sobre qué oído habilitar cuando no es posible habilitar los dos. Muchos programas no cubren la implantación bilateral,
es el caso en México también, la mayoría de los programas que se están iniciando en este proceso, por un aspecto lógico que es de recursos, y prefieren acceder o brindar el acceso a un mayor número de población con un implante que limitarlo con dos a una población más restringida. Pero cuando nosotros habilitamos solo un oído, decimos, ok, ¿cuál? Pueden haber criterios audiométricos, si hay un oído con mayor pérdida que el otro, temporales, un oído pues pérdida audición antes o después, de estimulación, si un oído tuvo amplificación con audífono y el otro no, obviamente que nos vamos a ir más sobre ese oído. Si tenemos algún aspecto anatómico que condicione o limita la implantación de un oído y no del otro. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos simetrías? Dos pérdidas iguales, anatomías normales en los dos oídos. Adoptan un criterio de lateralidad. Si es diestro, pues implantamos el derecho porque va a ser más fácil que se coloque el procesador y que lo maneje. No, aunque sería ese es el criterio que utilizan los cirujanos, no es nada científico. Pero este estudio es tan interesante porque ha mostrado que pacientes con simetrías de perfiles implantados al mismo tiempo, con las mismas condiciones de estimulación, si evaluamos un oído y el otro por separado, el rendimiento es diferente. ¿Por qué? No se sabe. Entonces, si nosotros podemos estimular los dos, siempre vamos a tener el mejor capturado. De otra forma, será un poco al azar. Quizá nos estamos perdiendo el oído izquierdo, que puede tener un mejor rendimiento que el derecho por seguir esta regla de la lateralidad. Y bueno, quería plantearles este aspecto que es bastante interesante. La población de usuarios de implante coclear, como dijimos, se expande, la candidatura se expande, es un tratamiento que cada vez llega a una población más grande. Los pacientes, como dijimos, también cada vez tienen más restos auditivos funcionales o restos auditivos que podamos amplificar y por tanto tienen mayores posibilidades de escucha o de una estimulación diferente. Esto es que la tecnología hoy tenga que ofrecer pues, estimulaciones acústicas para estos perfiles audiométricos, estimulaciones eléctricas, ya dijimos, para severo profundas, o estimulaciones electroacústicas para estos perfiles o estas pérdidas con restos en espinas que podemos estimular acústicamente y eléctricamente. Y así se da un sinnúmero de combinaciones donde la estimulación eléctrica hoy permite que se implanten usuarios con dos sistemas, uno en cada oído, o que se le adapten dos audífonos, o que se le ponga un audífono unitario coclear. Esta es la situación hoy por hoy en Latinoamérica más difundida, porque los programas facilitan la estimulación acústica previa y luego facilitan el implante coclear unilateral, y el usuario tiene la posibilidad de seguir con una estimulación bimodal. En muchos casos, por error, por desconocimiento o por falta de seguimiento de los padres, dejan de utilizar el audífono. Y ese es otro grave problema que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una vía de acceso que va a quedar abandonada y va a quedar perdida también para futuros tratamientos o habilitaciones que puedan hacer un mejor aprovechamiento de esa vía si la mantenemos activa y estimulada. Además, no se olviden de otra cosa, pues que la vía es cruzada ya a nivel del tronco. Y entonces la información que puede estar aportando el audífono, que sea muy limitada, se va a combinar con la información eléctrica y de esa combinación y conjunción va a llegar unos patrones de información mucho más ricos a áreas corticales. Estos son estadísticos de algunos de los países referentes en estimulaciones combinadas, donde podrán ver que las columnas de trompo sigue siendo el implante coclear solo
siguen siendo las mayores poblaciones, pero bueno, seguido del verde que la estimulación bimodal, y en algunos países pues es la que predomina, es la prioritaria modalidad de estimulación. Y la estimulación bilateral, que es en azul, todavía se anuncia de forma muy tímida, aunque sabemos que es la estimulación ideal, pero por otros aspectos, en especial recursos o implementación, muchas gracias, sigue siendo difícil que esta población crezca. La controversia sigue existiendo al momento de decidir o definir la estimulación unilateral, bilateral, bimodal. ¿Justifica el costo-beneficio? Hay muchos programas que, bueno, si no pueden cubrir uno y todo el seguimiento y tratamiento, que es otra gran problemática de Latinoamérica, el habilitar el acceso al implante coclear y luego no tener partidas presupuestarias para cubrir el seguimiento, la rehabilitación, el mantenimiento de los aparatos y la actualización de tecnología en los futuros, que es algo que es parte de nuestra responsabilidad también y digo de todos, ¿no? El concientizar a autoridades, concientizar a los gobiernos, los programas que sustentan estos proyectos de en qué consiste el tratamiento del implante coclear. Todavía sigue existiendo el concepto de que es solamente esto, un aparato muy costoso, pues de más de $20,000, que lo colocan y ya está. Y en realidad lo más costoso cuando hacemos estudios de coste-beneficio es el seguimiento y el poder garantizar una atención de rehabilitación a largo plazo, lo único que va a garantizar que este aparato tenga efectividad y funcione. Muy bien, dijimos que es importante la binauralidad, es vital la habilitación de los dos oídos, si esto es posible, si está a nuestro alcance. Ocurre en muchos aspectos de la vida, con un guante hago poco porque necesito dos, si voy a comer sushi también necesitaré dos palillos, o con un zapato pues como que me quedo a medias, no voy a caminar mal. Y es lo mismo con la audición. La audición fisiológica normal tiene 2 vías de entrada, ya conocerán ustedes el porqué y todos los beneficios, y evitar el efecto sonda y el estagnación del lado de la señal de entrada y atenuación del ruido, etcétera, etcétera. Pero en la audición ya está más que demostrado que 2, como decimos, es mejor que 1 en todos los casos. ¿Okay? Entonces debemos trabajar para ello. Esto es lo que les comentaba de cómo la información que ingresa por ambas vías se va combinando, se va enriqueciendo y si facilita esa integración a nivel cortical para que en especial la adquisición del lenguaje se haga en tiempos más cortos, el desarrollo, los procesos de adquisición, desarrollo cognitivo, auditivo y lingüístico se hagan más breve, con esta información que dijimos que era bastante limitada, mucho más limitada que en una audición normal. Estos son algunos de los beneficios, ventajas, siempre los mencionamos, ya los conocemos, el brindar mejor localización sonora, evitar el efecto sombra, mejor percepción del ruido, brindar una estimulación más rica a través de la vía auditiva, reducir el estrés, la fatiga. Quien tiene solo un oído habilitado siempre está buscando cómo enfocar, cómo direccionar, dónde ponerse, eso genera mucho estrés. Y en especial tener una audición en estéreo, que es lo que pues, todos tenemos y disfrutamos, y cuando hablamos por teléfono, si podemos tener unos audífonos vamos a escuchar mucho mejor porque lo escuchamos en estéreo y no solo por un oído. Entonces, de ahí la importancia de esta estimulación. Y hoy por hoy, cuando hablamos de tecnología, lo interesante y lo bonito que tenemos es que esta combinación del audífono y el implante permite hoy que los dispositivos se comuniquen entre sí.
Si nosotros tenemos un implante y tenemos un audífono, si son compatibles, como les conté, que ya todos los fabricantes de implantes están haciendo alianza con fabricantes de audífonos, están desarrollando esta tecnología donde la información se comparte. Y lo que ingresa por el implante, por el procesador del implante, se comparte con el audífono, lo que ingresa por el audífono se comparte al implante. Y eso hace posible esta audición completamente en estéreo. Yo no sé cómo vamos con el tiempo, comenzamos más tarde si quieren. Hoy 15. Entonces, estas son algunas de las funciones que comentaba de comunicación, de enfoque. Si hablamos por teléfono, podemos escuchar por los dos sistemas de habilitación. Si tengo pues el ruido de la puerta y lo quiero enfocar, mi aparato del lado derecho se va a enfocar el ruido de la puerta y va a atenuar a quien me esté hablando aquí. Y eso es lo interesante, que la tecnología hoy se ha vuelto muy inteligente y nos hace posible esta comunicación de ida y vuelta, porque dispositivos electrónicos como dispositivos de música o un teléfono o un celular o todo lo que cuente con señal Bluetooth pueda ser enviado a los sistemas de implante cochlear de audífono y que ellos se compartan informaciones, se pasen el proceso. Y eso mejora mucho la calidad de la señal de entrada y la cantidad, como decíamos, algo tan importante para que se haga posible la integración de la audición. Y al mismo tiempo, en muchas funciones cancelando el ruido que no nos interesa y solo transmitiendo la información que sí es relevante si tenemos a alguien que nos está hablando. ¿Cuáles son las actuales opciones bimodales que comentábamos? Bueno, primero recordar, a veces usamos el término bimodal y no sabemos muy bien a qué se refiere, porque existe sí una diferencia importante. Bimodal hace referencia a las dos modalidades, eléctrico y acústico, pero por dos vías diferentes, un oído eléctrico y el otro oído acústico. Cuando nosotros hacemos referencia a la combinación de estimulación acústica y eléctrica en un solo oído, hablamos de electroacústica. ¿Sí? Entonces, bimodal cuando son dos oídos y electroacústico cuando están combinados en un solo sistema, para un solo oído. Esto sería bimodal. Bien, existen sistemas, como dijimos, de transmisión que ya le hablan a los dos, al audífono y al implante y permiten hacer realidad este maravilloso sueño de la conectividad, que puedan ya estar trabajando, por ejemplo, en terapia de transmisión inalámbrica, de sonido, de una aplicación y que el paciente lo está recibiendo los dos sistemas bimodales. Pero detrás de toda cosa bonita siempre hay cosas que no son tan bonitas y que hay que prestar atención también. La adaptación bimodal no es algo tan simple o que se pueda tomar tanto a la ligera. Realmente lo hacemos. Bueno, habilitamos un oído con un audífono, el otro tiene el implante, fantástico, el audífono se lo calibran en un centro, el implante viene aquí al hospital, pero nunca nos pusimos a pensar que ese intento de abortar puede hacer un efecto inverso, porque la estimulación de áreas con pérdidas extremas, un oído con una estimulación acústica en estas áreas, puede estar generando hasta cierta distorsión o dificultad de la escucha en lugar de estar aportando. Y si esos rangos frecuenciales deben estar preservados o asignados a la estimulación eléctrica del oído contralateral y la calibración del audífono debería estar restringida o limitada en esos rangos frecuenciales. Es por eso que quienes estamos trabajando en esta integración
y la industria del implante coclear que está trabajando en la estimulación bimodal ha tenido que elaborar guías y ajustes bimodales para que tras la calibración o la adaptación del sistema de implante coclear se genere un reporte que se envía a quien hace la calibración o ajuste del audífono para que tengan en consideración los aspectos que demanda la calibración del implante, que puedan de esa forma ser complementarios y que no se interfieran en su funcionamiento, sino que realmente los dos aporten desde modalidades de estimulación diferentes. O se está trabajando también en software que hacen las dos calibraciones, la calibración del implante y la calibración del audífono, para que sean aún más integrales también. ¿Cuál es la actualidad y cuál es el futuro de esta candidatura? Pues bueno, algo que ya no es tanto futuro, sino que es una realidad hoy. Tengamos estimulación eléctrica en un oído o en los dos oídos. Brasil ha sido el primer país que ya aprobó ley de implantación bilateral en Latinoamérica este año, así que estamos muy contentos por eso, porque va a ser un modelo a reproducir en otros países de Latinoamérica seguramente, pero que podamos también combinar las dos y que podamos ofrecer esta comunicación bimodal con funciones compartidas, o que podamos ofrecer sistemas electroacústicos con la estimulación compartida de un solo oído para aquellos que tienen restos auditivos. Bueno, quería darles un panorama de todo lo que hay de nuevo en candidatura. Despertar, hay mucho más por indagar o por conocer. La idea era dejarle algunos conceptos que les despertaran a ustedes el interés para seguir buscando, y que a partir de ahora, cuando vean un usuario de implante coclear, un paciente también, que tengan la curiosidad y quieran indagar un poco más en si es la adaptación adecuada, cómo podemos mejorarla, qué otras opciones tecnológicas existen, que realmente lo hay. ¿Sí? Quiero dar paso a mi compañera Laura. Yo le digo compañera porque no trabaja conmigo en este equipo Advanced Bionics, pero bueno, sí, muy cercana al trabajo en implante coclear. La doctora Méndez trabaja en el programa de implantes cocleares del Hospital General de México, con experiencia en implantes cocleares de hace muchísimos años. Bueno, aprovechando la celebración del Día del Implante, sí quería venir acompañada de alguien que viva la interacción día a día, más que nosotros que lo hacemos de forma un poco indirecta, que viva la práctica y que pueda asesorar y orientar desde esa realidad cotidiana. Si bien tenía previsto para ustedes como profesionales otra presentación del uso de las medidas objetivas, yo creo que puede ser más oportuno dar paso a Laura para que ella nos comparta qué rol juega la familia en el tratamiento del implante coclear, por qué y de qué forma debemos involucrarles, cómo ellos nos apoyan en nuestro trabajo con los usuarios. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de la experiencia que nosotros hemos adquirido en el Hospital General de México, que seguramente ustedes han escuchado hablar de él porque es uno de los hospitales más antiguos de Latinoamérica. Acabamos de cumplir 111 años de existencia y un hospital que además es hospital escuela en mi país. Por ahí han pasado los grandes maestros de la medicina y bueno, realmente es un orgullo estar ahí. Nosotros atendemos pacientes de todos los rincones de la República Mexicana, que es bastante grande. Y bueno, se ha convertido en todo un referente porque fue uno de los primeros hospitales que inició precisamente con los programas de implante coclear. Y me dio muchísimo gusto que Karen me invitara, porque de verdad, cuando uno empieza en esto, no se da cuenta de todos los problemas que va a enfrentar. Y vamos aprendiendo, pues, como decimos en el país, a
a catorrazo, a golpes, cayéndonos, levantándonos, y ojalá que bueno, realmente para ustedes sea como salvar un poquito algunas cosas que quizá bueno, no tengan que vivir si las podemos prevenir. Y hoy, como le decía Cari, estamos celebrando el Día del Implante Coclear y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. Porque hoy fue el día que se implantó por primera vez un ser humano. Hace 59 años, con un implante obviamente que nada que ver con lo que ustedes están, que tienen en la mano. ¿Sí? Y en mi país, el programa de implante coclear, como en la mayoría de los países latinoamericanos, está soportado a través del gobierno. Pocas personas por sí mismas pueden sustentar un gasto tan importante. De ahí que, bueno, pues tuvo que surgir una ley en donde se puso que todos los pacientes, todos los niños que se detectaran antes de los 5 años con un problema de hipoacusia profunda eran, digamos, candidatos a que el gobierno les pague un implante coclear. Ese pago incluye no solo el implante, sino 5 años de rehabilitación y de las calificaciones subsecuentes. 5 años, nada más. Empezamos a trabajar como un grupo interdisciplinario. Algunos dicho en mi país que una golondrina no hace verano. Solitos no podemos. Necesitamos combinar esfuerzos para poder hacer las cosas lo mejor posible. Y de repente, claro que nos equivocamos, pero cuando tenemos a alguien al lado que nos dice, oye, como que eso no está bien, o hay que ir para acá, o hay que ir para allá, eso es lo mejor. Y entonces integramos un grupo multidisciplinario en donde sí les quiero comentar que al inicio como que dejábamos a los papás de lado, ¿no? Porque tristemente a veces como profesionales nos cuesta trabajo también bajarnos un poquito de nivel y decir, ¿tú qué vas a hacer? ¿En qué me puedes ayudar para que este tratamiento, porque lo vemos así como tal, como un tratamiento integral para la rehabilitación de los pacientes sordos? ¿Qué vas a aportar tú como padre, no? Y bueno, por supuesto que los padres pueden y deben aportar muchísimo. Antes el concepto de que un sordo pues no iba a hablar, no tenía esa posibilidad, era muy difundido, ¿no? Hoy sabemos que los niños con problemas de audición pueden aprender a escuchar hablar. La audición, la hipoacusia es uno de los problemas de las discapacidades menos entendidas, que no se notan. ¿O ustedes me pueden decir cuál de estos niños es sordo? Todos son exactamente iguales, todos tienen las mismas posibilidades. ¿Sí? Estos son pacientitos que nosotros valoramos en el hospital con el camisa auditivo-oral. ¿Sí? Uno de ellos, sí, efectivamente, tenía sordera profunda. ¿Sí? Entonces, todos pueden aprender a escuchar hablar. ¿Cómo? Si realmente realizamos un diagnóstico temprano, eso es fundamental, porque sabemos que nosotros tenemos un tiempo límite para poder generar todas las conexiones neurales en los centros corticales específicos para que ese niño desarrolle lenguaje igual que sus pares oyentes. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico temprano, una intervención adecuada, como ya les había dicho Cari, adaptada a las necesidades de cada uno de los pacientes. No todos los pacientes son iguales. Tenemos que ver cuál es la mejor opción. Y eso también es algo que como profesionales nos toca, que quede bien claro para los padres. Hoy por hoy, los padres tienen acceso a mucha información y a veces desinformación. Porque cuando ustedes valoran a un paciente, a veces el papá ya vio, no, es que yo vi en internet esto y yo vi aquello. No. Se trata de dar al paciente la mejor opción de intervención, ¿sí? Con un equipamiento óptimo en cuanto a la tecnología que el paciente realmente requiera, pero con una participación familiar activa. Definitivamente, ante un diagnóstico de sordera, depende un pequeño de qué es lo que estas dos personitas con sus padres van a hacer, qué decisión van a tomar y sobre todo qué acciones. ¿Cómo? Ustedes lo han visto seguramente. Nosotros cuando tenemos que darles el diagnóstico a los padres de que el niño no escucha, bueno, es algo realmente muy difícil.
Porque evidentemente cuando uno está esperando un bebé, pues está esperando un bebé sano, un bebé que a veces queremos que cumpla nuestras expectativas y que a veces logre cosas que nosotros no logramos, ¿no? Entonces, hay papás que, bueno, tienen una actitud positiva, pero hay otros que tienen una actitud negativa, ¿no? Ante eso. Muchas veces es así como negar el diagnóstico, decir, no, usted no sabe, se está equivocando, pero finalmente, ante esas actitudes que nosotros podemos tener de negación, de decir, no, no es cierto, mi hijo no puede ser sordo, nos enojamos, buscamos culpables también, a veces nos deprimimos, estamos tristes y todo, pero yo sí trato de decirles, bueno, finalmente es un duelo, porque es una pérdida, es algo que no vamos a recuperar, pero ante eso, lo que no debemos hacer jamás es paralizarnos, porque estamos aquí contra el reloj, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo para que ese niño sea estimulado de la mejor manera y que pueda desarrollar lenguaje, ¿verdad? Muy importante hacerles saber a los padres que el duelo es natural. A veces hay papás que ante ese diagnóstico y empiezan llanto, ay, disculpen, por favor, no, es normal, saque su emoción, llore 5 minutos y ya. Tenemos que ponernos de pie y empezar a trabajar. El duelo es necesario, por supuesto. No podemos negar que este problema nos causa un gran impacto y va a cambiar muchísimo la dinámica de la familia, no solo del niño, de toda la familia. El duelo no es un problema a resolver, o sea, no es algo que, bueno, ya se me va a quitar, no. Y tanto, a veces tenemos idea errónea de que va por etapas, ¿no? Y que, bueno, estoy aquí, luego voy a pasar acá. No. Realmente es un proceso en el que de repente igual vuelvo a pensar que qué pena que mi hijo es sordo y vuelvo otra vez a la etapa de la tristeza. Y simple y sencillamente entenderlo para llegar a la aceptación. Es un estado en donde, bueno, pues voy a tener que vivirlo, porque esa es la vida. De repente nos toca enfrentar cosas que no nos gustan, pero que ante esto, en donde depende mi hijo por completo de lo que yo haga, porque está de por medio de su vida, bueno, pues tengo que ser proactivo y entonces tomar decisiones y buscar ayuda de una manera más adecuada. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Después de la tristeza, ¿qué más voy a hacer? ¿Sí? Tengo que ser reactivo, tengo que actuar ante este diagnóstico que no me gusta, que me causa dolor, miedo, angustia, todo lo que ustedes seguramente ya han vivido, para tomar la mejor decisión en función de mi hijo, de buscar, por supuesto, todos queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces, es un proceso que vamos a iniciar para decidir qué es precisamente eso mejor, cuál va a ser el horizonte que yo estoy buscando en función del mejor desarrollo de mi hijo, ¿sí? ¿Cómo voy a habilitar esa función que está perdida? Y de ahí, por supuesto, que nosotros tomamos un papel muy importante como educadores, como las personas que los vamos a guiar y que les vamos a decir, mire, esto es realmente lo mejor para su hijo. Sin pensar de antemano ya que es el implante o que es el auxiliar auditivo, simple y sencillamente qué es lo mejor para restablecer una función que a veces de verdad no valoramos los que sí escuchamos, ¿no? Imagínense cada una de las partes del oído sincronizadas específicamente para percibir tonos, no solo a nivel periférico, sino a nivel central, incluso cada una de las fibras nerviosas para percibir un tono específico. ¡Qué función tan maravillosa! Y a pesar de todos los avances tecnológicos, pues difícilmente vamos a poder cumplimentarla adecuadamente. Hoy por hoy, ya lo decía Cari, estamos buscando la preservación auditiva, pero también porque ya se está hablando de regeneración de células ciliadas, de trasplante de células ciliadas, o sea, de verdad cosas que en la vida habíamos pensado y que son a futuro realmente muy cercanas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con la habilitación en el caso de que sea un paciente sordo de nacimiento o rehabilitación en el caso de que sea un adulto ensordecido? Pues eso precisamente, generar o lograr la percepción de esos estímulos sonoros que nos envuelven de manera cotidiana.
Vivimos en un mundo eminentemente sonoro. Estamos escuchando todo el tiempo, aun cuando estemos dormidos. Por eso es la importancia de este telereceptor. Decía mi maestro, el doctor Pedro Berruecos, la visión nos acerca a las cosas, ¿sí?, al mundo material, pero la audición nos acerca a las personas, porque gracias a que escuchamos somos capaces de transmitir conocimientos, ideas, emociones, sentimientos, acercarnos realmente a un ser humano que, bueno, pues realmente quiere compartirnos algo, sus sentimientos también, cosas subjetivas que de otra manera no lo podemos entender. Y eso lo vemos en los pacientes sordos que no fueron rehabilitados adecuadamente, esos conceptos abstractos de lealtad o de economía, sí que se siente, no los entienden, ¿sí? De ahí que realmente lo que estamos buscando es habilitar una función que, como ya lo dijo Cari, va a entrar a través del oído, pero que realmente se va a llevar a cabo a nivel del cerebro. Entonces tenemos que pensar que estamos estimulando todas estas áreas que nos van a permitir codificar, procesar, organizar para crear una imagen auditiva. Ya está muy bien demostrado que los pacientes que son implantados utilizan áreas corticales del cerebro diferentes a las que utilizamos los normovidentes. De ahí que necesitamos por eso la actuación temprana y eficaz para favorecer la plasticidad neuronal. Entonces, el implante coclear lo que nos va a dar son esas pequeñas pistas. Por eso es que los pacientes requieren una habilitación del lenguaje a través de ustedes, con la terapia. Esto es algo que siempre tenemos que dejar muy claro a los padres de familia. Hay muchos conceptos erróneos, muchas expectativas que no se van a cumplir, porque ellos pues leyeron o vieron en algún lado, pero definitivamente, en el caso, por ejemplo, en el Hospital General, algunos papás muchas veces nos dicen: ay, saliendo de la operación, mi hijo ya va a escuchar. No, tenemos que hacer un proceso de encendido y demás, todo lo que va a suceder después. Entonces es muy importante que quede bien claro para los padres cuál va a ser toda esa serie de pasos, todo ese camino que van a tener que seguir para llegar, bueno, pues a que el paciente no solo escuche, sino sea capaz de emitir una respuesta ante eso que está escuchando, ¿sí? Que es un proceso largo, para unos muy largo, en donde tiene que ver muchísimas cosas, muchos factores: la causa de la sordera, a qué edad se le diagnosticó, si tuvo o no habilitación auditiva con audífonos, la calidad de la terapia auditiva. Entonces todos esos factores son los que nosotros tenemos que considerar y platicar y dar a conocer a los padres, quienes van a ser los encargados de llegar al niño y, bueno, pues de proporcionarle también todas las herramientas para poder llegar a establecer precisamente esto es lo que buscamos, esas conexiones, ese enriquecimiento de la función cerebral superior a nivel de corteza para lograr precisamente el lenguaje. Porque, ¿qué estamos buscando precisamente? Un desarrollo no solo lingüístico, sino cognitivo, auditivo. No queremos que un niño simple y sencillamente sea capaz de repetir palabras, que no entienda. Lo que estamos buscando es que en este desarrollo cognitivo, auditivo y lingüístico, él pueda ser capaz de percibir todos los estímulos del movimiento. Entonces no nos podemos limitar nada más a, bueno, solo lo auditivo es importante. No, todos los estímulos nos van a generar esas conexiones neuronales, así, visuales, táctiles, de movimiento, todos los estímulos de olores para poder favorecer precisamente esas conexiones neuronales, ¿sí? Ustedes saben que hay estímulos que a veces nos evocan recuerdos, ¿no? Y a veces no es solo lo auditivo, un olor, un aroma, la casa de la abuelita, ¿no? O el sabor de algo. Entonces eso es algo muy importante, ¿sí?
Toda esta información sensorial se va a procesar, por supuesto, a nivel central y nos va a generar la experiencia, porque finalmente cuando nosotros tenemos acceso al código lingüístico, eso es lo que hacemos, eso es el lenguaje. Nosotros sabemos que esto es, por ejemplo, bolsa, y cuando yo escucho bolsa, lo comparo con un referente que tengo una memoria y sé de lo que estoy hablando, aunque yo no vea la palabra bolsa, ¿no? Entonces, esa experiencia es lo que nos va a dar, a través de todos los sentidos, a lo que queremos ver. El desarrollo cognitivo audiolingüístico. Todo entonces, como ustedes ven, es un conjunto. No podemos aislar, no podemos ver al niño nada más como una oreja, por favor. Eso que se nos olvide. Tenemos que verlo como un ser humano que va a estar interactuando en el medio a través, pues, de todos y cada uno de sus sentidos, y que lo que estamos buscando es que sea un competente lingüístico, no un periquito que repite palabras o colores, que sea una persona que se va a adaptar a un entorno eminentemente sonoro, en donde cuando alguien le hable, bueno, pues va a tener que emitir una respuesta. Y esa respuesta no va a ser adecuada si no entendió lo que le están preguntando, ¿sí? De ahí que es muy importante esta estimulación a través de la mejor tecnología. Lo que tenemos que buscar es lo mejor en beneficio de nuestro paciente, por supuesto, ayudado con una rehabilitación o habilitación adecuada. Todos tenemos una parte fundamental. Y la experiencia, ¿quién se la va a proporcionar? Todo el tiempo estamos escuchando. Algo que yo siempre trato de dejarles claro a los padres de familia cuando, bueno, pues antes del proceso para decidir o definir la candidatura de uno de los pacientes es: ustedes son los que están con el niño 24 horas, 7 días a la semana. A la terapia van una vez a la semana, 45 minutos. De ahí que ustedes tienen que hacer el compromiso con su hijo para convertirse en su terapeuta. No en el sentido que tenemos así de que vamos a sentar al niño y le vamos a pasar unas fichitas con colores, o con nombres, o con objetos. No, a aprovechar todas y cada una de las situaciones que vivimos de manera cotidiana para poder estimular, ¿sí? Cuando se baña, cuando come, lo van a ver. ¿Por qué? Porque finalmente lo que debemos de favorecer es esta actividad neuronal que va a iniciar cuando nosotros hacemos el encendido del implante. O sea, generalmente al mes de que el paciente es operado. Si no hubo ningún problema, si la cicatriz quirúrgica está perfecta, nosotros hacemos el sentido y en ese momento el niño está naciendo auditivamente hablando, ¿sí? Y yo les hago el símil a los padres. Bueno, es como si usted cuando nace su bebé quisiera que ella hablara, ¿no? Cuando me preguntan, ¿ella habla? No, él va a empezar a escuchar apenas, va a empezar a estimularse y va a empezar a percibir algo que jamás en su vida había percibido. Su cerebro no va a saber. Y a mí, de verdad, me impacta todo lo que puede suceder después de ese encendido. Hace como 2 meses me tocó activar a una paciente adolescente que afortunadamente logró conseguir el implante. Y cuando yo el encendido ya me decía, es que se escucha como un zumbido. O sea, jamás se identificó en el momento del encendido que lo que estaba escuchando era la voz de su mamá. Para ella era un zumbido nada más, ¿sí? Entonces, ya después, poco a poco, conforme se van estableciendo estas condiciones, conforme la vía, yo imaginaba su vía auditiva así como llena de telarañas, como toda oxidada, y así como que cuando empieza a estimularse, empieza a caminar, empieza a tomar forma, y ya después, bueno, pues realmente reconociendo y actuando de una manera totalmente diferente. Además, una chica que le está echando muchas ganas a la escuela y de verdad su vida en otro sentido, en otro rumbo ahora. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Acceder a la información acústica del habla. Eso es lo que nos importa. Que un niño sea capaz de recibir los sonidos del lenguaje de la mejor manera. De ahí que tenemos que rebasar, bueno, pues todos los obstáculos que hay para todos los normoyentes, que pues para ellos quizá no son obstáculos, pero que para los niños sordos sí lo son.
procesar la información, porque no solo, como les decía, queremos que sea un niño que repita palabras, sino que realmente las procese, las integre y sea capaz de emitir una respuesta con sentido, que sea un competente lingüístico, que sea capaz realmente de elaborar una respuesta y de comunicarse con sus pares. Esto entonces, como ya les decía, pues realmente depende de la familia, porque los niños no aprenden el lenguaje para comunicarse. Los niños aprenden porque se comunican. Ese es el proceso normal de la adquisición del lenguaje. Y ustedes lo saben, en un inicio era incluso tema casi filosófico, ¿no? Y cómo es que vamos aprendiendo el lenguaje. Pues sí, nos vamos apropiando, por eso aquí la palabra con H intermedia, porque nos vamos apropiando del lenguaje, lo vamos haciendo nuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos. Somos eminentemente sociales, gregarios, más las mujeres. Nos gusta estarnos comunicando continuamente, entonces por eso es que aprendemos. ¿Cuál es el papel de los padres? Porque muchas veces, y eso seguramente también lo han vivido, los papás se limitan a que llevan al niño a la terapia o al hospital, así como aquí les trata a mi hijo o al radio, porque me lo compongan, ¿no? O al televisor. Déjame tantito. Realmente no es ese tu rol. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es lo que tú vas a hacer con tu hijo? Bueno, pues primero, comunicarte, aportarle experiencias a este niño, brindarle oportunidades. Un bebé que nace sordo no tiene otra manera de acceder a una rehabilitación si sus padres no toman la decisión de llevarlo. Educarlo, ponerle límites, que eso es algo que también nosotros continuamente enfrentamos. A veces los padres pues, tienden a ser sobreprotectores con los niños sordos. Piensan que porque es sordo, pobrecito, hay que dejarlo que haga lo que quiera. Y bueno, se vuelven de verdad verdaderos hígados, incapaces de... Entonces imagínense, yo es lo primero que evalúo cuando, a ver, cómo se comporta el niño, ¿no? Si el niño de inicio llega y le ponemos la prótesis auditiva, los auxiliares auditivos, que en mi país sí se requieren 6 meses antes de uso de auxiliares auditivos, y se los ponemos y los botamos. Y la mamá no le dice nada o se ríe, wow, ¿no? Entonces ya de ahí, señora, ¿y qué vamos a hacer cuando el niño tenga que usar un procesador y decida o se le ocurra tirarlo a la basura o al excusado? Entonces, es algo muy importante de poner límites a los hijos, aceptarlos como son. Tristemente hay padres que no aceptan, después de mucho tiempo, que tienen un hijo sordo. ¿Sí? Y lo niegan y bueno, y a veces lo presionan demasiado para que cumpla unas expectativas que definitivamente no puede lograr. ¿Sí? Los padres son fundamentales, la familia de verdad es la base de la sociedad. Si los padres no cumplen con estas funciones, si no aportan todos los elementos para el crecimiento y el desarrollo de los hijos, para la formación de la personalidad, para la adquisición del lenguaje, bueno, pues estamos juntos. Realmente con los padres es con los que tenemos que empezar a crear conciencia de cuál es su papel, ¿sí? De cuál es el apoyo que tiene que dar, ese soporte, por supuesto emocional, ¿sí? Pero también de experiencia auditiva. ¿Por qué? Porque con ellos van a estar todo el tiempo. Hay papás que dicen, ¿para qué le hablo si es sordo? ¿Para qué le digo algo si no me va a entender? Y entonces pues ya toman una actitud de quedarse callados o responder con señas, como el niño sordo naturalmente intenta de inicio comunicarse. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del terapeuta? A veces también necesitamos tener muy bien definido qué es lo que yo voy a hacer como parte de este equipo multidisciplinario, la búsqueda del mejor tratamiento para este paciente. Pues es precisamente lo que dice este imagen: cuidar, informar, orientar, acompañar a esa familia en este proceso. De verdad que cuando uno empieza a trabajar con este tipo de pacientes,
pues casi como que te casas con ellos. Y cada rato está, es que hizo esto, es que pasó aquello, y es que como usted ve, y a veces te vuelves casi su consejero, ¿no? Pues sí, tienes que dar esa oportunidad también de tener esa cercanía, ¿sí? Para que esas sugerencias, esas propuestas que tú te hagas a los padres sean bienvenidas. Porque el papá va a saber que tú estás buscando lo mejor para este paciente. ¿Sí? Mostrarle lo que sí puede hacer, guiarlos, supervisarlos también, para comprometerlos. En eso que, digo, en mi país muchas veces la familia, sí voy a ir, no, yo lo voy a hacer. Ya cuando pasan, oye, señora, usted dijo que, pues, que cree que esto, que aquello, y siempre poner así como excusas, ¿sí? Y modelar. ¿Qué debemos fomentar? El hablar. Eso es lo que debemos fomentar, la conversación. Hablar en todo momento. Que el niño se dé cuenta que no solo puede, o no solo debe escuchar, también tiene que emitir una respuesta. ¿Sí? La toma de turnos, estimular las vocalizaciones. Muchas veces los papás se desesperan, es que no le entiendo, pero eso es finalmente el desarrollo normal del lenguaje. Cuando un niño empieza a hablar, no le entienden hasta su mamá, si acaso, ¿no? Entonces es empezar, no importa, que diga como él quiera, ¿sí? De inicio, pero que diga, que hable, que responda, que sepa que ante un estímulo, él tiene que responder de alguna manera, ¿sí? Eso es lo que tenemos que fomentar. Es muy importante las rutinas. Repetir lenguaje significativo ante situaciones de la vida cotidiana, como tú les decía, cuando vamos a comer, cuando se va a bañar, ay, el agua, qué rico, cuando vamos al parque, mira los árboles, el viento, utilizar de manera natural, digamos, todas las situaciones cotidianas que vivimos con un niño sordo para estimularlo, ¿sí? Que intentar rimas de cuando vamos a bañarnos, a comer, canciones, estimularlo ante todas las rutinas que pues sí, el niño tiene que hacer. Es muy importante la música, ¿sí? Porque acuérdense que finalmente es parte también del lenguaje, la música, exponerlo a música obviamente que vaya de acuerdo a su edad. Muchos papás dicen, no, es que a mí me dijeron que tiene que escuchar de todo. No importa, lo que sea, que al niño le guste, pero lo importante es que sea música, que tenga un ritmo. El niño por naturaleza escucha música y empieza a bailar inmediatamente, ¿no? Entonces si le ponen música, pues no creo que le despierte eso. Fomentar la lectura también. Acuérdense que ese es el segundo código de comunicación, la lectura. Fomentarles con libros sencillos para poder estimular precisamente a esa necesidad de comunicarse. Límites claros, saber qué sí y qué no puedes hacer en México, ¿sí? No puedes quitarte el procesador porque estás enojado. Es muy curioso, los niños son súper inteligentes y muy manipuladores. Yo tengo muchos pacientes que, como saben que los papás están así angustiadísimos porque necesitan usar el procesador, cuando se enojan se lo quitan, ¿no? Entonces es muy importante ponerles límites claros. Esto no, esto sí. Y bueno, no sé qué tanto sea aquí, pero en mi país sí de repente como que, ay no, pobre, es que se va a traumar. No, no se va a traumar, señora, se va a traumar más, porque al rato cuando vaya a la escuela, pues no le van a dejar hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad? Entonces hay que ponerles límites claros, por favor, eso es muy, muy importante. La conducta. Y este es un tema que a veces dificulta un poquito la rehabilitación de los pacientes. Porque si un paciente, un niño, no tiene una conducta adecuada, bueno, pues simple y sencillamente ni siquiera va a entrar a la terapia, porque no quiere hacer berrinche, porque la terapeuta evidentemente en la terapia no lo va a dejar hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Como en la terapia sí se le pone límites, bueno, pues se enoja, se quita el procesador, se sale corriendo, patea a la terapeuta, y bueno, es algo con lo que cotidianamente tenemos que lidiar. Sí, y hay que dejar muy claro, la hipoacusia en sí misma no implica alteraciones de conducta.
¿sí? No porque es sordo va a ser un niño grosero, repuchudo, rebelde. No. Más bien, porque los sobreprotegemos, pues sí, es porque va a desarrollar esto. Entonces, estas conductas las puede tener cualquier niño berrinchudo al que no se le pusieron límites, punto. Sea sordo o no sea sordo. Entonces, es muy importante, por favor, trabajar también en este aspecto con los padres de familia, pues para poder generar una mejor respuesta ante la rehabilitación. Es muy importante que los padres aprendan a relacionarse con los hijos, ¿sí? Aprendan a jugar. Hay papás que les cuesta mucho el trabajo relacionarse con los hijos. Y digo, no solo con los sordos, con los oyentes también, ¿no? Nos cuesta trabajo ponernos a su altura. Y de verdad es triste cuando vemos cómo los padres quieren que el niño entienda como si fuera adulto. Es que no entiendes que lo importante de la escuela. Espérame tantito, tiene 4 años. ¿Sí? Entonces hay que bajarnos a su nivel. Incluso ya está bien demostrado por muchos estudios psicológicos que cuando uno se dirige a un niño pequeño, hay que ponernos a su altura. Hay que verlo a los ojos. Hay que darle una entonación adecuada a lo que estamos hablando con el niño, ¿sí? No tratar de explicarle, porque bueno, a veces queremos darle los fundamentos de Piaget de la conducta. No es necesario, ¿sí? Hay que mimarlo, hay que acariciarlo, hay que tener ese contacto con los niños, ¿sí? Vivimos en una sociedad súper mega neurótica. Digo, vi aquí el tráfico que hay y a veces trasladarnos de un lugar a otro son horas y llega uno fastidiado, sí es cierto, sí. Pero finalmente tenemos que darnos la oportunidad de disfrutar a los hijos. El tiempo pasa así, ¿sí? Y de repente uno voltea y bueno, ya tiene uno chamacos de este tamaño, ¿no? ¿Cómo creciste? Entonces, de verdad, hay que darnos esa oportunidad de animarnos, de acariciarlo, porque finalmente es parte de esa relación afectiva que tenemos que establecer con los hijos. Valorar todas las cosas positivas, y eso yo creo que es fundamental como seres humanos. Somos muy dados a ver siempre el negrito en el arroz, ¿sí? Oye, el niño llega y con su dibujo, uy sí, pero la casa te quedó chueca. O el árbol no es azul, o sea, no importa, hay que valorar las cosas positivas, por favor, tratar de ver siempre lo bueno, empezar a entenderlo, ¿sí? No criticarlo, no juzgarlo. La comunicación, ustedes lo saben, es mucho más que hablar. Yo le puedo decir a mi hijo, sí te quiero, o sí te quiero mucho, es importante para mí. Eso hace la diferencia. La comunicación no verbal es fundamental también. El contacto visual, los gestos, los movimientos del cuerpo, las expresiones faciales, el contexto, todo eso forma también el lenguaje. Y a veces la comunicación no verbal llega muchísimo más directa que lo que yo estoy diciendo con las palabras. Entonces, eso tenemos que, por favor, también fomentarlo. Sonreír, no estar con cara agria, por favor. Es muy importante, pues digo, estamos ya ante una situación difícil, ya, no nos la podemos quitar, nos tocó vivir eso. Decía Víctor Frank, una persona que estuvo en un campo de concentración nazi, ¿sí? No son las circunstancias las que van a determinar al hombre, sino la actitud que tomemos frente a esas circunstancias. O sea, eso te tocó vivir. No puedes regresar al niño porque es sordo, ¿no? Como, no, me vuelvo a ser defectuoso. No es que compraste jitomates en el mercado, ¿sí? Entonces, eso te tocó vivir, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a actuar? Y entonces, tratar, por favor, siempre de dar lo mejor. Fomentar el uso del dispositivo. Los oídos nunca nos los quitamos para descansar, ¿verdad? Todo el tiempo estamos escuchando, en cada momento. Entonces no podemos permitir que, este pobrecito ya se cansó. No, el niño no se debe de cansar de escuchar. Tenemos que favorecer, fomentar, estimular para que el niño quiera usar sus procesadores, quiera usar sus auxiliares auditivos. Y a mí me da muchísimo gusto cuando llega la mamá y dice, no, es que levantarnos a mi chico lo primero que quiere es su procesador, porque ella quiere escuchar.
¿sí? Eso quiere decir que está realmente escuchando bien y que estamos logrando. Entonces, todo el momento que el niño esté despierto, tiene que usar, o medio despierto, como a veces andamos también nosotros, ¿no? Tiene que usar su procesador, por favor, o su dispositivo para escuchar. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el cerebro, acuérdense, no solo estamos generando aquí audición, y eso también, por favor, tenemos que dejarlo bien claro con los padres. Con lo que escuchamos realmente es con el cerebro. ¿Sí? El oído solo es como que la puerta de entrada para ese estímulo que finalmente se va a procesar acá, y se va a procesar a través de todos los estímulos que nosotros le vamos a dar. Tenemos que favorecer, por favor, entonces esas experiencias auditivas significativas, ¿sí? Igual llevar a un niño a un concierto, leerle, cantarle, porque de todo ello va a depender el desarrollo del lenguaje, fundamentalmente. Evidentemente hay otros factores que quizá lo puedan retrasar. Y yo, por favor, quiero que les quede remarcar un poquito de esto. A veces, como audiólogos, a nosotros en mi país nos cuesta un poquito el trabajo de separarnos y decir, a ver, ya no estoy hablando aquí de audición con los conceptos tradicionales que yo aprendí. Estoy hablando de estimulación eléctrica directa al nervio auditivo. Y a veces pensamos que, es que cada vez que tengo, o si la mamá me dice o la terapeuta me dice que no estoy escuchando bien, le subo. No. Acuérdense de lo que habló Cari acerca de esas zonas que ya están muertas. Si las estoy estimulando, realmente estoy provocando que haya distorsión. Decía una bióloga de Estados Unidos, el implante coclear, la estimulación con implante coclear, a veces menos es más. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que hacer una perfecta evaluación de ese rendimiento de sus dispositivos, pues para definir qué es lo correcto que debo de hacer. ¿Sí? Fíjense, esto es algo muy padre. Un bebé oyente, ¿sí? La audición y el oído es de los primeros órganos que se forman desde el vientre materno. El bebé es capaz de identificar la voz de su mamá, ¿sí? Desde el 5º mes de gestación un bebé ya está teniendo experiencia auditiva. Si un niño escucha, digamos, 10 horas al día, 365 días al año, va a escuchar 3.650 horas. Un niño sordo pues no va a tener esto, ¿verdad? Un niño sordo, si usa sus auxiliares o su implante 3 horas al día, pues fíjense realmente la limitación que está teniendo en cuanto a estimulación auditiva. ¿Sí? Esto, si realmente se detectó a tiempo y se empezó la estimulación a tiempo. Porque lo que sucede en el país es que pues, en lo que se hace el diagnóstico, en lo que el padre de familia o la mamá acepta que realmente el niño es sordo y busca la ayuda necesaria, pues ya pasaron 2, 3, tristemente hasta 4 años a veces, en donde un niño total y absolutamente no recibió estimulación, no escuchó para nada. ¿Sí? Esto a un niño, eso es también muy importante que ustedes le dejen saber a los padres, es que le va a llevar 3 años a culminar la experiencia auditiva que adquiere un niño oyente en un solo año. Sí es una discapacidad, sí los pone en desventaja, pero en la medida en que todos nos comprometamos para poder estimularlo y para poder brindarle todo esto en cuanto a tecnología, en cuanto a rehabilitación, en cuanto a estimulación, pues esto va a ser mucho mejor. ¿Cómo aprende un bebé? Pues por inmersión, porque estamos, como les decía, en un mundo eminentemente sonoro. Todo suena, todo tiene un sonido, ¿sí? Hasta los ronquidos, todo tiene un sonido, las palabras, la música. Entonces, si nosotros exponemos constantemente a un bebé a todos estos sonidos, bueno, pues vamos a favorecer precisamente que desarrolle ese lenguaje, ¿sí? Hay que utilizar, como les había comentado, todas las rutinas, cambiarle los pañales, decirle que las mamás no se cansen de hablarle, mira, vamos a ponerte talco y vamos ahora a limpiarte y vamos a alimentarlo, al bañarlo, al vestirlo, a la hora de dormir, todos los eventos que normalmente tenemos, a lavarnos las manos, cuando nos tenemos que quitar el procesador, todo eso
van a ser precisamente momentos de terapia, en donde, como les decía, no es que tengamos que sentar al niño y ponerle tarjetas a rojo, azul. No, eso no es la estimulación. La estimulación es utilizar la vida cotidiana, los momentos que nosotros pasamos juntos para poder estimular al niño. Y podemos establecer o buscar maneras, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un lugar donde podamos caminar, un parque, porque ahí en el parque el niño va a escuchar cosas diferentes, ¿no? Los sonidos de otros niños, el paso de bicicleta, los pájaros, los perros que ladran, cuando patean la pelota, todos y cada uno de esos momentos son importantes. Favorecer las canciones, las rimas, hacerles cosquillas, cuentos, dramatizaciones, todo eso va a ser importante para estimular todo lo que se les ocurra. Por eso buscamos que los padres sean creativos, ¿sí? Incluso esas rutinas sociales, en donde, bueno, pues el niño va a compartir con otras personas. Hasta hace algún tiempo a los discapacitados como que los queríamos tener guardados, ¿no? No, él no va a un pobrecito, que no. Tenemos que incluirlos también precisamente en esas rutinas sociales. Que canten las mañanitas, por ejemplo, en mi país, no sé qué hacen en los cumpleaños, ¿no? Todas las reuniones familiares, el saludar, pasear, acudir a alguna excursión, todo eso es muy importante. Un bebé depende total y absolutamente de nosotros, por favor que no se nos olvide. Los principales transmisores del lenguaje son los padres, ¿sí? La hipoacusia, sí es cierto, afecta, altera, complica, chispas, nos cuesta trabajo, pero de ninguna manera nos releva de esa función. Ya, o sea, quitarnos del miedo y entonces pasar a la acción. Es difícil, sí, pero entre todos debemos buscar la manera de restablecerlo. Y ahora les quiero compartir un video que la verdad es muy bonito, acerca precisamente de lo que significa escuchar, que no se nos olvide, es una función maravillosa, los que la tenemos a veces no la valoramos, y la verdad es que poder transmitir también esto a los padres es fundamental para que se den cuenta de lo importante que es restablecerla y fomentarla una vez que ya se restableció. No podemos esperar. Muchas veces también lo que sucede en mi país es que el papá, obviamente, si es un niño que tenía 4 años sin hablar y de repente dice agua, no, para mí ya lo logró. No, lo que estamos buscando es que se comunique. El que diga agua, coca o lo que sea, no es realmente comunicación, no es lenguaje. Entonces, tenemos que estar atrás de los padres, estar continuamente empujándolos para que busquen de ellos más allá. Esas expectativas realmente se cumplan, no quieren nada más ahí. Bueno, este video se generó con experiencias de usuarios de Latinoamérica que nos lo quisieron compartir, y la verdad es que transmite este sentimiento de que el usuario de implante coclear ya tiene una vida sin límites, una vida sin limitaciones en todos los entornos, que disfruta de la música, de las canciones, del agua, del juego, y bueno, así que podemos estar presentes en toda Latinoamérica. De alguna forma también nos orgullece como profesionales de la salud auditiva. Y no somos profesionales de la tecnología porque ahora no funciona el vídeo, así que déjenme Karina, sí. Para informarte después del video, vamos a tomar el copyright unos 10 minutos y luego sigan para continuar la intervención con Karina. Fantástico. Entonces, voy a poner manual.
Bueno, muchísimas gracias por la paciencia del aguante de estas horitas y con hambre. Creo que ya tienen algo preparado para ustedes. Y después nos encontramos aquí de nuevo para dar un